Bueno, seguimos conversando con el señor diputado Espinosa Cházaro, quien dice, bueno, hemos hablado de todo, pero tal parece que se nos estaba olvidando, sobre todo a los medios y a la opinión general, que el asunto de la inseguridad en el país, pues sigue igual que como estuvo al principio de este gobierno. Sí, insisto, los números son demasiado crueles. Crueles por el número de muertos y de secuestrados y de familias desintegradas que tenemos, pero igual de crueles en el sentido que no se han disminuido. Se habla en el discurso de que se han disminuido, pero la realidad en los números es que tenemos el mismo número de muertos y el mismo número de secuestrados. Decía yo, y quiero reiterar, darles más chalecos antibalas y balas de más alto calibre y camionetas blindadas y luego helicópteros y luego vendrán aviones, no va a resolver de fondo el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad en nuestro país solo es el reflejo o la consecuencia pues, de la falta de empleo, de la falta de espacios de educación para los jóvenes, de la falta de empleos bien pagados. Si un joven que va a entrar a la preparatoria no hay matrícula para que entre y entonces va a buscar un trabajo y no lo hay, o lo hay muy mal pagado y está la otra puerta, la otra ventanilla de la delincuencia organizada, pues prácticamente el sistema lo que está haciendo es enviarlo, ¿verdad? Señalándole el camino de donde puede reclutarse, de donde puede comenzar su vida activa. Cuando uno ve la edad de los sicarios hoy en día, cuando uno ve que hay menores de edad en algunos estados empleados como asesinos a sueldo prácticamente, pues se da cuenta que ya no era aquel narcotraficante de los años anteriores, ¿verdad? El viejón que vendía droga de botas y sombrero. Bueno, pero que ese cuate empezó de joven, no empezó de Claro, viejo, ¿no? sí, pero no es, o sea, hoy nuestros jóvenes están allá, una gran mayoría. Y seguramente si esos jóvenes tuvieran oportunidades de empleo u oportunidades de trabajo, de estudio, de posgrados, y hubiera incentivos para que estuvieran, difícilmente, no quiero decir que no los hubiera, pero más Sí, difícilmente. también hay una vocación Sí, por el delito, ¿no? por supuesto que la hay, pero también hay una vocación de superación. De Y cuando estudio, el sistema no te lo da, no te lo brinda, y cuando vas a pedirlo y te rechazan, hay que ver el número de rechazados para preparatoria y el número de rechazados en las universidades, pues algo tienen que hacer los jóvenes. Por eso insisto, el problema de la inseguridad hay que resolverlo con más universidades, con más bachilleratos, con incentivos como hay aquí en el Distrito Federal, el programa de prepa sí, para que se queden en el estudio, para que tengan para comprar un CD, un USB, los zapatos que necesiten para caminar a la escuela. Eso es lo que hay que hacer para mantenerlos en una vocación de trabajar dentro de un sistema que luego les permita pues tener lo que ellos aspiracionalmente y de manera natural tengan. Si no lo hacemos, pues ahí está la otra oportunidad y es tomada. Baste ver el número de delincuencia organizada que ha crecido en nuestro país y pues no son importados ni los vendedores, ni los narcomenudistas, ni los sicarios, son mexicanos que el propio sistema no ha podido enrutar en el sentido correcto. Entonces, hay que hacer un planteamiento, hay que tocar el tema, aunque no lo quiera tocar el gobierno federal, porque seguimos teniendo una situación de inseguridad muy preocupante que no se resuelve con no hablar de ella. o con no hablar de ella en los medios, porque alguien había dicho, hay ocasiones en las que tú no quieres hablar de un tema, pero el tema está hablando de ti. Claro, ¿no? por supuesto. Habría que preguntarle a la gente en Michoacán si el que no se hable a nivel nacional de lo que está sucediendo ya resolvió el problema o si los michoacanos creen que con la llegada de un comisario especial el problema se resolvió, por más que unos y otros digan que así es. Hay otro aspecto aquí en la lista de algunas cosas que tengo yo vistas como materias por atender, que me llama mucho la atención, que es esta ley de transición energética, que pretende
crear un ámbito de posibilidad para sustituir lo que ahora se hace con combustibles fósiles, con hidrocarburos, por fuentes de energía alternativa y renovable, que dicen, y vuelvo otra vez al tema de los últimos días, que el aeropuerto será energéticamente sustentable y alternativo y renovable para el año 2030, o 2000, algo así. A ver, aquí Y a ver si el país también, ¿no? Un tema importante es que dejamos ir la oportunidad histórica. Cuando el PRD planteó que hubiera un amplio debate respecto de la reforma energética, la respuesta del PRI y el PAN es: esto está sobrediagnosticado. No nos referíamos a un diagnóstico del sector energético en la parte de hidrocarburos, de qué había que hacer, de qué había que invertir, dónde había que modificar el cambio de régimen fiscal. Nos referíamos justamente a que la reforma energética debía ser integral, tocar la parte que tiene que ver con extracción de hidrocarburos, así como refinación, como venta, pero tenía que tocar también aspectos como el de la transición energética. Statoil en Noruega dedica un número importante de los recursos que obtiene del petróleo de manera directa a la transformación a nuevas energías. Esto es, utilizan su petróleo para pavimentar el camino hacia nuevas energías renovables y limpias, de cuando el petróleo o se acabe, o deje de ser rentable, o sea insostenible ecológicamente. No se tocó, como no se tocó la parte que tiene que ver con sustentabilidad ambiental, porque son dos temas. Uno es cómo vas a generar tus energías en el futuro, solar, eólica, había quedado una discusión del tema nuclear. Había cosa de la geotermia también. Geotermia, todas estas energías que para colmo de males, México tiene todas. Tenemos sol, tenemos vientos, tenemos para geotermia, y no lo abordamos. ¿Por qué? Pues porque para los mercados con los que el gobierno mexicano quería quedar bien, eso es intrascendente. ¿Qué vas a hacer después tú, nación mexicana, con sus energéticos? Eso no me importa. Lo que quiero saber es dónde puedo perforar y cuánta rentabilidad voy a tener respecto de ello. Al Estado mexicano sí debía haberle importado, y nosotros pusimos énfasis en este tipo de cuestiones. Ahora se presenta, pero ahora se presenta como un pegote a una reforma constitucional, cuando se debió haber discutido en lo integral todo el tema energético. Hay que ir hacia la transición energética indiscutiblemente. Porque hay otra ley que tiene también algo que ver con esto, que es la del cambio climático, que si vamos a estar produciendo más consumo de hidrocarburos, habrá más dióxido de carbono en el aire, etcétera, y todo lo. Y luego tendremos que estar pagando bonos de carbono en los que nos vamos a gastar aquello que se suponía era el ingreso extraordinario para el Estado mexicano. Este tipo de debates fueron los que quedaron pendientes, tanto en diciembre con lo constitucional, donde no hubo debate, hay que recordarlo, tú lo recordarás, en 20 horas y sin ninguna intervención del PRI y el PAN se votó, urgía mandar las señales, y en un debate, desde mi punto de vista muy acotado, en los días anteriores, donde sí se abrieron algunos temas que quizá ellos no hubieran querido abrir, como fue el pasivo laboral, como fue este tema del fracking, como fue una serie, como el tema del verdadero cambio de régimen fiscal para Pemex, que ellos hubieran querido pasarlos como una bola baja, pero que ya fue insostenible ante la posición del PRD, de decir, la realidad de la reforma energética es esta, no la de los spots donde dicen que la luz y el gas van a bajar, porque la realidad de la reforma energética no permitirá que los precios de la luz y el gas bajen, porque lo que es la realidad es que vamos a abrir el mercado y nadie vendrá a competir a un mercado con precios controlados. Ahora, la idea es que, bueno, el dogma dice, la competencia genera baja en los precios. Pues el dogma, porque una apertura a la competencia en condiciones no idóneas nos llevará a lo que sucedió con los teléfonos. Se abrió de manera, con este mismo discurso, y tenemos la telefonía más cara del mundo. Y dogmáticamente, como lo planteas tú, pues hay apertura del mercado en materia de telecomunicaciones, y tenemos un duopolio televisivo que tiene controlado al mercado, que llevó 20 años poder iniciar, porque no se concluyó los trabajos para la apertura del mercado en materia de televisión,
y tenemos un monopolio en materia de telefonía, prácticamente. Entonces, no opera más que dogmáticamente, como bien lo planteas tú, esto de que el mercado se regula solo y eso hace que Y los resuelve precios te todo, bajen. además, ¿no? No El lo mercado resuelve. resuelve todo, No lo dicen resuelve. Mira, aquí en la parte de dicen los electricidad, ortodoxos del capitalismo, ¿no? fíjate, en esta parte de la electricidad que es tan importante, y sé que el tiempo se nos acaba. Los franceses que querían realmente bajar para los franceses los precios, en vez de vender su industria nacional, la fortalecieron, porque sabían que a partir de tener a electricidad de Francia fortalecida, podrían manejar los precios de la electricidad. Cuesta la mitad en Francia el kilowatt hora que en México. Entonces, si querían realmente lo que decían sus anuncios que presentaron por millones, lo que había que hacer era fortalecer a CFE y a Pemex y no desmantelarlas y venderlas. Bueno, pues esos son los temas en los cuales el Partido de la Revolución Democrática, que hace ya unos cuantos días tuvo nombramiento de consejeros y un proceso electoral muy interesante, bueno, pues eso es lo que ellos pretenden llevar a la tribuna, llevar a las leyes, hacer su trabajo legislativo a través de la obra parlamentaria. Yo le agradezco mucho al señor diputado Espinosa Cházaro que nos haya acompañado. Tuvimos una larga, provechosa, fresca conversación. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros y le agradezco a él que nos haya permitido llevar sus ideas a su casa de usted. Gracias, buenas noches.